La sala se oscureció de repente, las luces del escenario se desvanecieron y dieron paso al silencio justo antes de que estallara el rugido de los aplausos. El sonido de los aplausos retumbó en el aire como una gran ola que se desplaza extendiéndose por todo el espacio. Vi a mi hermano subir al escenario sosteniendo mi prototipo, un producto en el que había invertido tantas noches sin dormir tantos esfuerzos y pasiones. Él estaba allí, confiado y emocionado, mientras yo desde el medio de la multitud era solo una sombra borrosa, una persona que observaba en silencio. Las miradas admirativas se dirigían hacia él, las sonrisas de aprobación lo rodeaban, mientras que yo solo podía quedarme quieta sintiendo cómo el frío se apoderaba de mi alma. Y entonces, en medio de ese momento glorioso, él habló. Todo el crédito es para Daniel Torres. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara, rompiendo el manto sofocante que me había cubierto todo este tiempo. Mi sonrisa no fue de orgullo, sino de una promesa silenciosa. Una promesa conmigo misma de que no dejaría que esta traición pasara sin consecuencias. Él no sabía nada, no sabía que después de todo lo que había pasado, yo ya tenía un plan, un camino para recuperar lo que me correspondía. Pensó que podría salirse con la suya, pero en realidad apenas estaba comenzando a enfrentarse a las consecuencias de la traición que ni siquiera imaginaba. Crecimos en Valencia, una ciudad donde el sol brilla con fuerza intensamente, hasta el punto de que parece no haber invierno, y donde la familia siempre es el centro de todo. Los valores familiares se valoran más que cualquier otra cosa. Pero en nuestra casa, Daniel y yo siempre fuimos diferentes como dos caras opuestas de una misma moneda. Yo era el hijo extraño, siempre obsesionado con los dispositivos electrónicos, desarmando controles remotos, curioso por entender cómo funcionaban, explorando cada pequeño detalle, cada chip, cada circuito. Ese era mi mundo, un mundo que solo yo entendía, un mundo en el que podía crear algo nuevo a partir de los fragmentos rotos. Por otro lado, Daniel era el modelo de perfección siempre elogiado y admirado por todos. Era el hijo que todos deseaban tener, encantador, accesible, con la capacidad de decir las palabras adecuadas para hacer que todos se sintieran especiales. Siempre sabía cómo llamar la atención, cómo hacer que los demás se sintieran importantes, aunque a menudo sus palabras no tenían mucha profundidad, solo discursos vacíos. Él jugaba con su sonrisa brillante, con historias sin comienzo ni fin, mientras yo me quedaba en mi habitación jugando con mis herramientas, construyendo placas base, como si fueran monumentos grandiosos que algún día dominaría. La diferencia entre nosotros se hacía aún más evidente a medida que crecíamos. Cada vez que la familia organizaba reuniones, Daniel siempre era el centro de la conversación, siempre el que hacía reír a todos y fácilmente dominaba el escenario. En cambio, yo era solo una figura al margen en silencio, observando como una sombra invisible sin ser notado, pero siendo la persona que realmente creaba lo que tenía valor. Desde pequeños soñábamos juntos con un futuro prometedor, construyendo una gran empresa, algo tan grande que todo el mundo tendría que conocer. Daniel siempre fue quien lideraba esos sueños. Él decía: «Tú creas la magia, yo la sacaré al mundo y la venderé». Esas palabras sonaban tan simples, pero en mi corazón llevaban una gran esperanza. Yo, con mi fe ingenua, confiaba completamente en él y en el sueño que compartíamos. Pasábamos horas juntos planeando el futuro. Largas noches de trabajo con nuestras mentes llenas de ideas sobre un mundo donde la tecnología podría cambiar la vida de las personas. Silicon Valley, con sus exitosas startups y productos innovadores, siempre aparecía en nuestra imaginación como un paraíso de creatividad. Mientras tanto, la habitación en la que estábamos era un mundo aparte, llena de cables, pantallas de computadoras y el olor a soldadura. Allí fue donde comenzamos, donde nuestros sueños se construían sobre cada circuito, cada chip. Trabajaba sin descanso, sumergido en cada línea de código, desarrollando software y hardware que podrían cambiar el mundo. Daniel, por su parte, nunca le faltaba creatividad para conectar todo con el mundo exterior
Sabía cómo hacer que las personas confiaran cómo vender ideas y hacerlas atractivas. Aunque estábamos en una pequeña habitación, ambos sentíamos que estábamos en un lugar grandioso, un lugar donde nuestros sueños se harían realidad. Al entrar a la universidad decidí especializarme en inteligencia artificial, aplicada a la salud, un campo que creía que podría cambiar la forma en que cuidamos nuestra salud. Mientras yo me sumergía en teorías, algoritmos y modelos de aprendizaje automático, Daniel optó por marketing. Por supuesto, él siempre creyó que su habilidad para hablar y convencer a los demás era su punto fuerte, mientras que yo me perdía entre líneas de código, resolviendo cada problema hasta el punto de que mis ojos a veces comenzaban a cansarse. A pesar de nuestras diferencias en el enfoque, seguíamos colaborando de manera efectiva. Yo programaba, Daniel vendía y promocionaba lo que yo creaba. Fue en ese periodo cuando nació nuestro hijo. Primero, un dispositivo que utiliza inteligencia artificial capaz de detectar cáncer de piel en sus primeras etapas solo con una foto. No se necesitaban procedimientos invasivos de biopsia, solo una imagen de la zona sospechosa de la piel, una red neuronal entrenada y un sistema de diagnóstico temprano que creíamos que podría salvar millones de vidas. Ese fue el resultado de mis noches en vela investigando y optimizando cada línea de código. Fue el esfuerzo mío y la confianza de Daniel en conectar este producto con el mundo, hacer que las personas pudieran ver el verdadero valor detrás de él. Cuando vi el resultado final, supe que era la combinación perfecta entre tecnología y la visión de ambos. Pasaba noches enteras depurando el código, a veces hasta el punto de sentir que me había convertido en una parte de esa línea de código. Cada vez que la máquina me mostraba un error, no solo lo corregía, sino que también lo memorizaba, como si cada error de compilación fuera una señal que marcaba el latido de mi corazón. Aprendía cada fallo, cada punto que necesitaba mejorar, y cada corrección se sentía como conquistar una cima. Cada ajuste, por pequeño que fuera, me traía una sensación de satisfacción, como si estuviera creando una pieza perfecta a partir de fragmentos dispersos. El sueño se convirtió en un lujo. Las comidas eran solo comida rápida que devoraba apresuradamente entre líneas de código. Mi vida social desapareció casi por completo, reemplazada por conversaciones conmigo mismo, discutiendo con una inteligencia artificial que no entendía por qué un lunar no podía tener un borde irregular. Cada comando, cada proceso, se convirtió en parte de mi rutina diaria hasta el punto de olvidar cosas fundamentales como dedicar tiempo a mí mismo o cuidar de mi salud. Todo parecía girar en torno a cómo perfeccionar el producto, un producto en el que creía que cambiaría el mundo. Pero en ese proceso comencé a darme cuenta de que había sacrificado demasiado. Noches sin dormir, comidas apresuradas y las relaciones en el exterior que gradualmente iban quedando atrás. Pero eso nunca se ve desde fuera, ¿verdad? Desde la perspectiva de los demás, solo existe el producto terminado, una presentación perfecta y una demostración sin fallos. Todo eso es gracias a él. Daniel, con su talento innato para las ventas, sabe cómo hacer que todo parezca impecable. Se pone frente a los inversores, muestra gráficos llamativos, cifras impresionantes y habla como si todas esas ideas fueran suyas. Yo me quedo en silencio detrás de él, dejándole brillar, porque somos un equipo, ¿verdad? Al menos eso era lo que yo pensaba. No sentía celos ni resentimiento porque creía que el éxito de los dos llegaría, aunque mi esfuerzo aún no se reconociera completamente. Estaba convencido de que una vez el producto estuviera listo, todo sería recompensado de manera justa. Pero después de cada llamada telefónica, con los inversores de cada presentación grandiosa que él realizaba, comencé a notar una distancia creciente entre nosotros, una distancia que no podía comprender. Lo que yo pensaba que era cooperación, una colaboración compartida, comenzó a convertirse en una historia que solo él estaba escribiendo. Y yo en silencio seguía persiguiendo mi sueño, aunque éste se volvía cada vez más borroso en nuestra historia. El día de la última presentación teníamos un plan claro. Yo presentaría la parte técnica y Daniel hablaría sobre el impacto social del producto.
Una asignación sencilla, cada uno a cargo de lo que mejor sabía hacer. Pero cuando entré en la sala y vi su nombre solo, su nombre en la pantalla de bienvenida, todo de repente se desmoronó. Una sensación indescriptible surgió en mí, como si una parte de mi ser se rompiera de repente. No era la ansiedad o nerviosismo habitual antes de una presentación. No, esta sensación venía de lo más profundo de mi alma, como un golpe en el corazón fuerte y frío. No era el miedo común, sino la sensación de traición, de ser engañado frente a todos sobre un escenario iluminado por luces y el sonido de los aplausos. Cuando el aplauso resonó, me quedé allí inmóvil. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse, dejando solo la sensación de ira que se desbordaba en mi pecho. No podía moverme, no porque estuviera triste o decepcionado, sino porque sentía una rabia incontrolable. Él no solo robó mi esfuerzo, sino que me borró de la historia que juntos habíamos escrito. Se adueñó de todo, se paró frente a todos, como si fuera el único creador de todo lo que teníamos. Y yo, el que estaba detrás de todo ese éxito, de repente me convertí en un fantasma inexistente en esta narrativa. Esa sensación es indescriptible, como una humillación dolorosa que no puedo expresar con palabras. Pero lo peor, lo que realmente me hizo sentir que mi corazón se rompía, no fue que él robara mi trabajo. Lo peor fue que él pensó que podría salirse con la suya. Pensó que con el trofeo en mano, con los aplausos de la audiencia, nunca tendría que enfrentar las consecuencias. No se dio cuenta de que yo no lo había perdonado, que había guardado todo. Cada línea de código que escribí tenía mi firma, cada modificación, cada mejora, tenía una marca de tiempo clara e indiscutible. El algoritmo que desarrollamos, la base tecnológica que hizo posible este milagro, todo estaba registrado bajo mi nombre. Todo lo que él estaba recibiendo en ese escenario era el resultado de noches sin dormir, de horas dedicadas a escribir línea por línea de código. Me quedé allí mirándolo, y en ese momento entendí que no solo era el creador de este producto, sino que también tenía el poder de decidir cómo continuaría la historia. No necesitaba confrontarlo directamente en ese momento, no tenía que aparecer en medio de esa multitud. Todo ya estaba preparado en silencio. Todo lo que tenía que hacer era esperar el momento adecuado para que él se diera cuenta de que su traición no podía pasar desapercibida para mí y que había preparado una lección que nunca olvidaría. Esa noche, cuando él estaba en el escenario levantando el trofeo como si fuera su único logro, solo sonreí por dentro. No sentía alegría ni orgullo por el producto, sino calma porque sabía que tenía el control final. No necesitaba hacer nada, solo esperar y dejar que él mismo se diera cuenta de que nadie puede borrar fácilmente una parte tan importante de la historia. Y cuando ese momento llegara, cuando él se diera cuenta de que no podía escapar de lo que había hecho, la lección que quería impartir, se transmitiría no solo con palabras, sino con acciones que él no podría prever. Una semana antes del Congreso Global de Innovadores, el tipo en quien confiaba como mi socio de por vida, me apuñaló por la espalda acompañado de una sonrisa llena de satisfacción. Todo comenzó con un correo electrónico. Un correo con un asunto brillante que me hizo pensar que todo iba en la dirección correcta. Felicidades, has sido seleccionado para presentar en el Congreso Global de Innovadores. Abrí el correo y una ola de emoción me invadió de inmediato. Pero luego, al ver el campo remitente y darme cuenta de que el mensaje había sido enviado a la bandeja de entrada compartida del proyecto, el correo que habíamos usado desde nuestros primeros bocetos, desde el primer maldito error, supe al instante que algo no iba bien. Lo peor no era la noticia del Congreso, sino la verdad detrás de todo eso. El mensaje solo mencionaba un nombre: Daniel Torres. Solo él. Fue como un golpe fuerte que me dejó sin aliento. No fue alegría, no fue orgullo, sino algo frío y desagradable que me decía que todo se estaba desmoronando. No solo había tomado el crédito por nuestro éxito, sino que también me había borrado de la historia que habíamos creado juntos. De repente, sentí que me habían borrado del propio proyecto en el que había pasado tantas noches sin dormir
perfeccionando cada línea de código, desde el primer error hasta la última mejora. Sin embargo, mi nombre ni siquiera aparecía. No hubo ni un solo reconocimiento, ningún rastro de mi trabajo. Este sentimiento no fue un golpe inmediato. Fue una toma de conciencia dolorosa, una revelación de que me habían excluido de mi propia creación. Mi corazón latía con un ritmo extraño. No era emoción ni entusiasmo, sino una sensación de vacío indescriptible, como si acabara de darme cuenta de algo equivocado que no podía negar. Esa sensación no era paranoia, sino una claridad dolorosa. Abrí el documento adjunto y vi que todo era como había imaginado. Nuestro invento con su nombre pegado a él como si fuera el único creador. No había ninguna mención de mí, ni un agradecimiento por las noches en vela que pasé trabajando en este proyecto. No había reconocimiento por las tazas de café barato que tomé solo para mantenerme despierto mientras el código fallaba y se colgaba una y otra vez. Todo lo que había invertido, todo el esfuerzo y las noches sin dormir ahora, se desechaban como si yo no hubiera existido en esta historia. No pensé mucho porque en ese momento mi mente solo tenía un pensamiento: enfrentar esta verdad de inmediato. Decidí enviar un mensaje simple, sin adornos ni evasivas. ¿Qué es esto? Sin emojis, sin rodeos. Solo una pregunta directa y fuerte. 10 minutos después, él respondió como si estuviera hablando de algo completamente trivial. Pensé que esto sería lo mejor para los dos. Tú siempre has sido la persona que trabaja en las sombras. Trabajar en las sombras. Me reí. De verdad no pude evitarlo. Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue una risa amarga, una sacudida tras un impacto. Esa risa que sale cuando te das cuenta de que has sido engañado, cuando descubres que el enemigo estaba justo a tu lado y no te diste cuenta, como si hubiera estado durmiendo con el traidor. Y la verdad que no se puede negar es que mientras yo me sumergía en el código, pasando noches en vela para que todo funcionara, él estaba planeando cómo apropiarse de todo. No solo del éxito, sino de todo lo que era mío, de mi esfuerzo, de todo lo que había construido y protegido. Lo que yo pensaba que era una colaboración, que era compartir el éxito entre nosotros, resultó ser solo una obra que él estaba actuando para conseguir su propio fin. Me veía como una herramienta, como una parte indispensable del cuento de éxito, pero al mismo tiempo no dudaba en eliminarme de esa misma historia cuando lo necesitaba. Ya no éramos amigos, ya no éramos socios, solo era un medio para alimentar sus ambiciones. Y yo no lo vi hasta que todo salió a la luz. Cada noche que pasaba escribiendo código, cada momento que dediqué mi alma a este proyecto, ahora todo se había convertido en una sombra difusa en sus ojos. Mi nombre ni siquiera apareció. No hubo ni un agradecimiento ni un reconocimiento. Y fue entonces cuando entendí que durante todo este tiempo me habían subestimado y utilizado. Decidí que no podía seguir soportando esta sensación, así que fui a verlo. De verdad, fui directamente a su departamento. Cuando entré me recibió con una expresión tranquila, como si nada fuera grave, como si hubiera olvidado que yo tenía una copia firmada del algoritmo, el historial de los commits, y una memoria perfecta de todo lo que me había herido. Él pensaba que yo iba a olvidar todo lo que había pasado, pero no soy tan fácil de engañar. Me quedé allí, mirándolo con una mirada llena de ira contenida, y le pregunté: ¿crees que esto es justo? Sin mostrar ninguna reacción, me miró directamente a los ojos y respondió sin vacilar: tú haces que funcione. Yo hago que la gente lo compre. No lo tomes como una traición. Es estrategia. Estrategia, repetí, mi voz temblando no por miedo, sino por la ira que hervía dentro de mí. Sentí como si una bola de furia estuviera a punto de estallar. ¿Desde cuándo la estrategia incluye eliminar a la mitad del equipo? Mi pregunta fue como una bofetada en su rostro. Quería golpearle con mi MacBook, pero logré controlar el furor que sentía en ese momento. Él no se inmutó ni un cambio en su expresión. En lugar de eso me hizo una propuesta completamente insulsa y despectiva: que yo me retirara oficialmente del proyecto, pero que si tenía éxito compartiríamos las ganancias.
Lo dijo como si fuera un simple azar, como si estuviera tirando una moneda al aire, esperando que yo no me atreviera a objetar. La propuesta que me hizo no era un trato justo por todo lo que había contribuido. No era un reparto equitativo. Era una humillación descarada, una trampa tendida para que yo cayera en ella y aceptara las migajas. Él pensaba que yo aceptaría esa humillación como una oportunidad, pero sabía muy bien que no soy una persona fácil de manipular con promesas vacías. Lo miré fijamente sin decir una palabra más. Esa sensación de traición y vacío en mi interior me hizo querer salir de allí lo más rápido posible. Y en ese momento algo dentro de mí explotó, pero no era el fuego de la ira. No era una tormenta de emociones ni una rabia ciega. Era una sensación diferente, una frialdad absoluta. Fría como una cirugía, sin emociones, sin empatía, solo claridad y determinación. Todos los sentimientos dentro de mí parecían ser reprimidos, dando paso a un silencio implacable. Lo miré como si ya no fuera mi hermano, como si ya no fuera el compañero, el socio en quien alguna vez confié. Ya no merecía ninguna de mis rabias. Para mí él solo era un mentiroso, una persona que ya no tenía cabida en el mundo que pensaba que compartíamos. Y luego, en ese silencio aterrador, le dije palabra por palabra, con calma y determinación: gracias por mostrarme quién eres antes de que fuera demasiado tarde. Él no sabía que eso no era el final. Para él, probablemente esas palabras solo eran el cierre de la conversación. Pero para mí, eso fue el inicio de una nueva lucha. Una lucha que no había anticipado, pero que ahora sabía que tenía que librar para recuperar todo lo que me pertenecía. Ya no era la persona débil ante sus ojos. No era la persona dispuesta a ser engañada otra vez. Me quedaban 7 días. 7 días llenos de pruebas, llenos de tensión y dificultades. 7 días para cambiar las reglas del juego, para recuperar el respeto que merezco, para demostrar que no soy alguien fácil de manipular. Y en esos 7 días, no daré un paso atrás, ni una sola vez miraré hacia atrás. Todo cambiará y yo seré quien controle el juego. No grité, no lloré, no rompí nada. Simplemente cerré la puerta detrás de mí y me senté frente al portátil, dejando que el silencio me envolviera como una manta eléctrica, transmitiéndome una frialdad penetrante. Porque si algo me enseñaron esas largas noches de programación y depuración, es que los errores no se corrigen con rabia, sino con paciencia y precisión. Él pensaba que podría sacarme tan fácilmente perfecto. Le mostraré las consecuencias de dar la espalda a la persona que conoce todas las reglas de este juego. Él no entendía que este juego no trataba solo de software, sino de una lucha mental de voluntad y determinación. En 3 días, no solo recreé el prototipo, lo convertí en un sistema perfecto, invulnerable. Añadí una nueva función, una característica que nadie podría haber imaginado: mapeo dinámico de heridas en la piel, con la capacidad de predecir su evolución. No era solo un sistema de diagnóstico, sino una herramienta preventiva. Mientras él se dedicaba a ensayar discursos frente al espejo, yo pasaba noches en vela ajustando cada línea de código hasta que el sistema me susurró con total seguridad: prueba superada. Lo que sentí en ese momento fue indescriptible. No fue satisfacción, sino una fría satisfacción. Era como si estuviera en la cima de la perseverancia, como si hubiera alcanzado un punto sin retorno. El mundo que me rodeaba de repente se desvaneció. No había más rabia ni más decepción, solo una concentración absoluta en mi objetivo. Todo en mí estaba dedicado a esta tarea. Y entendí que ese era el momento decisivo donde debía demostrar que no era alguien fácil de descartar. Mientras tanto, él seguía perdido en su propio mundo. Un mundo de palabras vacías, de apariencias, pero carente de verdad y valor genuino. Ya no me importaba. Yo tenía mi objetivo. Y en esos 3 cortos días lo convertí en realidad. Ahora no solo era alguien con conocimiento de código, era alguien que dominaba cada detalle, cada función de mi sistema.
y le demostraría a él que solo la precisión puede vencer a todas las mentiras. Luego, decidí registrar todo, desde la interfaz de usuario hasta el motor de análisis, desde las funciones hasta los algoritmos fundamentales. Todo estaba registrado bajo mi nombre completo, con cada letra claramente en mayúsculas. Pero no me detuve ahí. Creé un alias, un nombre nuevo, tomado de otra identidad, un nombre que nadie pudiera asociar directamente conmigo para poder entrar por la puerta trasera al Congreso Global sin levantar sospechas. Envié una propuesta independiente desde Valencia, adjuntando la última versión del sistema. Luego, pidieron una demostración para evaluar su viabilidad. La envié de inmediato. Menos de 3 horas después, recibí una respuesta. Era una confirmación de participación. Tendría la oportunidad de presentar en la sección de Soluciones Emergentes, donde se mostrarían ideas audaces y no probadas. Todo estaba listo, y sabía que esta oportunidad no era algo que podría repetir. Una semana después me encontré en el auditorio que ya estaba preparado, con luces brillantes, destellos de cámaras y la alfombra roja que se extendía para aquellos con ideas ambiciosas. El espacio estaba lleno de la ostentación de ideas creativas, pero también plagado de promesas vacías y productos que eran solo copias borrosas de lo ya existente. Y entonces lo vi. Daniel Torres, de pie en el escenario bajo las luces brillantes, con una sonrisa arrogante y un traje pulcro como un héroe de la industria tecnológica. Pero eso no me afectó. Estaba presentando la versión anterior de mi trabajo con la presentación que yo había escrito con el sueño que una vez tuve. Todo lo que tenía eran palabras vacías, eslóganes sin sustancia. Pero no necesitaba decir nada más, porque sabía que aunque él dominara el escenario en ese momento, al final la verdad saldría a la luz. Lo que sentí en ese momento no fue envidia ni ira. No. Fue una calma fría, una sensación de saber que lo que realmente importaba era lo que yo había hecho. Los aplausos estallaron como una lluvia torrencial sobre el escenario. Daniel inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, con una sonrisa amplia, como si realmente comprendiera lo que había detrás de cada línea de código que impulsaba aquel sistema. Dio un paso adelante, levantó la mano con seguridad y comenzó a hablar sin parar sobre la innovación disruptiva, sobre un sistema de inteligencia artificial desarrollado por un equipo anónimo. Y luego volvió a recalcar la visión a largo plazo, la renovación del pensamiento, y por supuesto adornó su discurso con frases sobre el impacto social positivo que su producto supuestamente generaba. Todo parecía perfecto en la superficie. Palabras grandilocuentes, vacías, estandarizadas. Eslóganes cuidadosamente seleccionados para inspirar, pero carentes de cualquier valor real. Los aplausos continuaban porque la mayoría del público simplemente reaccionaba al espectáculo, no al contenido. Yo, en cambio, observaba en silencio, porque sabía que este programa no terminaba con él. En cuanto las luces del escenario descendieron, el moderador subió con paso firme. Sostenía el micrófono con una solemnidad poco habitual y, tras lanzar una mirada a la sala, habló con una voz serena pero firme. Y ahora, para cerrar esta velada, presentamos una propuesta que el jurado ha calificado como una auténtica sorpresa, un desarrollo procedente de Valencia que nos ha impresionado por su precisión clínica, su aplicabilidad práctica y su estricto respeto a los principios éticos de la tecnología. Por favor, demos la bienvenida a Carmen Rivas. El aire pareció congelarse. Nadie en la sala había escuchado antes ese nombre. Todas las miradas de inversores, ingenieros, medios de comunicación, incluso de los presentadores como Daniel, se dirigieron hacia el fondo del escenario. Un silencio breve como una ola recorrió el auditorio antes de que unos aplausos tímidos empezaran a sonar, no por entusiasmo, sino por pura curiosidad. Yo salí al escenario, decidida sin dudar, sin vestidos lujosos, sin focos de gloria. Solo llevaba una camisa blanca sencilla, unos vaqueros oscuros, el pelo recogido con pulcritud
y en mis manos un dossier grueso con el nombre del sistema claramente visible en la portada. No necesitaba luces para brillar. Dejé que mi trabajo hablara por sí solo. Atravesé el escenario bajo la mirada atónita de muchos, pero la única mirada que buscaba estaba en la fila derecha, cerca del escenario donde Daniel seguía sentado tras su presentación. Al principio su rostro solo mostraba confusión. Quizás creyó que yo era una técnica de soporte. Pero cuando mi nombre apareció proyectado en la pantalla LED detrás Carmen Rivas, Sistema de Diagnóstico Predictivo Dermal AI, sus ojos se contrajeron de inmediato. Su rostro palideció, sus labios se movieron ligeramente, como queriendo decir algo. Me observó fijamente, luego miró de nuevo el título en la pantalla como si esperara que desapareciera. Pero no desapareció. Porque esta vez era verdad, una verdad que no podía esconder ni falsificar. Yo no lo miré más. Me posicioné en el centro del escenario, abrí el portátil, conecté al sistema y comencé la presentación con una voz estable, pausada sin una sola vacilación. Empecé a hablar, no con palabras floridas ni con eslóganes vacíos como los de quienes me precedieron. No necesitaba adornos, simplemente presenté la verdad. En la pantalla detrás de mí, proyecté gráficos, datos experimentales, simulaciones en tiempo real y el proceso completo de tratamiento de datos. Expliqué con claridad paso a paso cómo funcionaba el sistema de predicción de la evolución de patologías dermatológicas desde la recopilación de datos, el análisis de muestras de lesiones, hasta el cálculo de probabilidades en cada fase. Sin efectos, sin música de fondo, sin trucos emocionales, solo datos, solo lógica consistente. Dejé que vieran los resultados por sí mismos, con los ojos, con la razón. Y entonces llegó la parte final de la presentación, esa parte que había imaginado cientos de veces en las noches solitarias frente a la pantalla. Me detuve, recorrí con la mirada el auditorio donde todos los ojos estaban clavados en mí. Un instante de silencio. Respiré hondo, afirmé la voz y hablé con firmeza. Este sistema fue desarrollado por una sola persona, por mí. Carmen Rivas era solo un nombre técnico, una máscara que me permitía seguir trabajando sin interferencias. Mi verdadero nombre es Clara Torres. Torres sí, igual que Daniel, mi hermano. El aire pareció desaparecer de la sala. El silencio se volvió tan denso que casi se podía tocar. Algunas cabezas empezaron a girarse, ojos abiertos de par en par incrédulos. Algunas manos taparon bocas. Daniel permanecía inmóvil como paralizado. Continué sin que mi voz temblara. Mientras él hablaba, yo programaba. Mientras dormía, yo corregía errores. Cada algoritmo, cada cálculo, cada función del sistema fue escrito por mí. Y hoy no solo presento su versión más avanzada, sino que lo hago como autora legal. El proyecto está registrado, cada línea de código, cada estructura. Ya no es un concepto anónimo, es una obra con dueña. Otro momento de silencio. No hubo aplausos, solo asombro. El ambiente era tenso, seco, como si todos intentaran procesar lo que acababan de oír. Y entonces, un aplauso rompió la quietud. Uno solo, firme y claro, desde el fondo del auditorio. Luego otro a la izquierda. Y de pronto, como si algo se hubiera desbloqueado, estalló una ovación fuerte, sincera, tan intensa que Daniel tuvo que inclinar la cabeza. Ya no había nada que ocultar, ninguna forma de escapar. Ellos lo habían visto todo, lo habían comprendido, y él ya no podía huir. Tal vez nunca entendió que la verdadera batalla comenzó en el instante en que intentó borrarme de mi propia obra. Creyó que había ganado al pulsar el botón de eliminar nombre, pero lo único que hizo fue activar el inicio de la verdad. El auditorio se quedó en un silencio brutal, de esos que no se pueden cortar ni con cuchillas. Todo el mundo miraba la pantalla gigante donde aparecía mi nombre bien claro en blanco, sobre negro, Clara Torres, desarrolladora principal. Fue como una bofetada colectiva. Las cabezas giraron casi al mismo tiempo hacia Daniel.
Al principio parecía que no entendía. Luego vino el gesto, esa sonrisita forzada que apenas podía sostener. Los aplausos que lo habían sostenido minutos antes se apagaron como si alguien les hubiera bajado el volumen. Una señora de la primera fila frunció el ceño. Un tipo con gafas murmuró algo a su compañero. Algunos incluso comenzaron a revisar el folleto del evento buscando explicaciones que no estaban ahí. Nadie se lo decía con palabras, pero se le notaba en los ojos lo habían pillado. Aquella noche no solo recuperé mi trabajo, recuperé algo infinitamente más valioso: mi voz. Durante años viví escondida entre líneas de código, creyendo ingenuamente que el verdadero valor residía únicamente en crear, en contribuir desde las sombras sin esperar reconocimiento. Pensaba que el silencio era sinónimo de profesionalismo, de humildad, incluso de fortaleza. Pero ahora sé que el silencio, cuando nace del miedo, puede convertirse en una celda invisible. Y esa noche, frente a cientos de personas, rompí los barrotes. Salí al mundo y me mostré tal como era. No levanté la voz para gritar venganza. No señalé a nadie con odio, ni me rebajé al nivel de quien me quiso silenciar. Solo me presenté con la verdad, cruda, clara, irrefutable, y descubrí algo que jamás había sentido antes con tanta certeza: la verdad, cuando se dice de frente con el alma en calma, pesa más que cualquier grito, impacta más que cualquier espectáculo. La verdad corta el aire. Daniel no volvió a mirarme a los ojos, y no fue necesario, porque su caída no era mi victoria. Yo no celebré su derrota, no lo necesitaba. Yo no bajé a su nivel para enfrentarlo en el barro de su orgullo. Yo subí al mío, al lugar que me correspondía, que siempre fue mío, pero que yo misma había dejado en pausa por miedo a incomodar. Esa noche entendí que callar no siempre es sinónimo de dignidad, que hay momentos en los que hablar no es una opción, es una responsabilidad. Porque cuando no dices nada, otros escriben tu historia por ti, y la mía, solo yo podía contarla. Y ahora, tú que estás leyendo esto o escuchándolo desde la tranquilidad de tu casa, dime con sinceridad, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en mi lugar? ¿Te habrías callado para evitar el conflicto? ¿Habrías dado un paso atrás como si nada hubiera pasado, como si tu esfuerzo no mereciera un nombre? ¿O habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías puesto de pie aún con las manos temblando para defender lo que es tuyo? Déjamelo en los comentarios, porque tu voz también cuenta. Dale like si tú también crees que hay momentos en los que callar es desaparecer. Y sobre todo, suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias como esta, reales, duras, necesarias. Historias de personas que no se rindieron, que dijeron basta y decidieron recuperar su voz. Porque contar lo que hemos vivido no solo sana, también inspira, también abre caminos. Y eso, como aprendí esa noche inolvidable, no tiene precio. Y él, mi hermano, se quedó quieto. No hizo un escándalo, no intentó explicarse. No se acercó a quitarme el micrófono ni a disculparme. Solo se quedó ahí congelado. Tal vez porque sabía que cualquier cosa que dijera solo lo hundiría más. Caminé hacia el centro del escenario. El aire olía a electricidad a cambio a justicia. Sentí el sudor frío en la espalda, pero también la fuerza de estar exactamente donde tenía que estar. No era arrogancia, era la certeza de que por primera vez el foco me alumbraba a mí con razón. Tomé el micrófono, respiré hondo y solté despacio, mirando directo a los ojos del público. Creo en la colaboración, pero no creo en los ladrones. Un murmullo corrió por la sala como un trueno. No grité, no acusé con el dedo. No lo necesité. Cada palabra era una bomba sorda. Me quedé ahí firme, con el corazón latiendo a 1000, pero sin una sola duda. La pantalla detrás de mí cambió a una gráfica comparativa. Se veían las dos versiones del dispositivo. La original, la mejorada, con marcas de tiempo, con registros legales, con pruebas. Mi nombre estaba en cada línea. Vi cómo Daniel bajaba la cabeza, como si el peso de la verdad finalmente
se le hubiera caído encima. Ni siquiera intentó aplaudir. Supo que el show había terminado y que él no era el protagonista. Pero yo no vine a hundirlo, vine a recuperar lo que era mío.